Estamos a punto de volver a ver en la boleta una mujer para 2028 y no les estoy hablando de Kamala Harris, estoy hablando de alguien que ha crecido, que ha evolucionado, que ha aprendido a jugar el juego desde adentro, pero sin perder esa esencia de outsider, que la puso ahí en el mapa. Y no se vayan a ir porque, bueno, más adelante en este video vamos a tener un giro de esos estilo novela mexicana, así que quédense atentos. Empecemos. Hoy vamos a hablar de Alexandria Ocasio-Cortez. Si no la tienes en el radar, ella es más conocida como AOC, una mujer que llegó al Congreso siendo la camarera que derrotó a un viejo poderoso y que ahora tiene a medio partido demócrata buscándola, llamándola, pidiéndole favores y a medio país preguntándose si es ella la que viene a abrir un nuevo capítulo político. Ojo con esto. Estados Unidos lleva meses mandando señales pequeñas pero clarísimas de que algo se está moviendo en la política. Lo vimos recientemente con Zoran Mandani. Ese alcalde recién elegido aquí en Donald Trump, el mismo Trump que humilla, que presume, que pasea a sus visitantes por la tiendita esta de la oficina oval, como si fueran turistas, mostrándoles ahí sus gorritas Trump 2028. Bueno, terminó recibiendo a Mandani sin show, sin el teatro de siempre, nada. Solo la misma tensión rara de quien sabe que la política está cambiando y que los nuevos actores pues ya no piden permiso. Y es ahí donde entra AOC, bueno, porque te puede gustar o no esta chica, puedes estar de acuerdo con sus ideas o no, tú me lo vas dejando ahí en los comentarios, pero lo que nadie puede negar es que ella representa un cambio generacional, cultural y político que muchos pensaron que jamás iba a cuajar en Estados Unidos. Y mira dónde estamos ahora, demócratas moderados buscándola para que lo rescate, republicanos obsesionados con destruirla y un progresismo que la ve como una de las figuras más influyentes del país. Y te digo algo, no es fácil, no es fácil ser mujer en la política estadounidense, ustedes ya lo han visto, con Hillary Clinton, con Kamala Harris, y mucho menos ser mujer de ascendencia latina, joven, progresista y sin apellido de élite, porque mira el camino que han recorrido otras mujeres antes que ella. Rashida Tlaib, a quien le han gritado de todo, traidora, terrorista, solo por defender a su comunidad. Ilhan Omar, que cada semana vive con amenazas reales, con titulares que la deshumanizan, con congresistas que la han tratado como si fuera enemiga del país. Bueno, y Kamala Harris, pues ni se diga, ustedes lo vieron recientemente. Kamala tuvo que aguantar ataques racistas, misóginos, burlas sobre su risa, sobre su origen, sobre absolutamente todo. A las tres las trataron como si no pertenecieran al país que ellas mismas están ayudando a construir. Y eso es lo que conecta directamente con AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, porque puede ser polémica, puede ser intensa, puede ser disruptiva, pero lo que no ha hecho jamás es rendirse. Esta chica ha seguido caminando, creciendo, adaptándose y ganándose a pulso el respeto de aliados, críticos y hasta de quienes hace unos años juraban que ella era solamente una moda pasajera. Ella llegó al Congreso en 2019 como si hubiera hackeado el sistema. Pero lo que mucha gente no ha entendido es cómo fue que derrotó al presidente del grupo demócrata de la Cámara de Representantes, Joe Crowley, que llevaba 10 mandatos en el cargo. 10 mandatos, imagínense eso desde afuera, en un sistema donde casi nadie se atreve a retar al poder establecido. Ella llegó y dijo, no más, es hora de un cambio. 7 años después, bueno, se convirtió en esa figura que el establishment demócrata pues ahora necesita y hasta consulta. Nancy Pelosi, la que se retiró recientemente, la trataba como un fenómeno de internet. Los moderados le decían que su estilo no era nada serio, mientras la derecha aprovechaba todo eso y la convertía en caricatura para movilizar votos. Y AOC pues se aprovechó de todo eso y fue construyendo algo que casi nadie vio, su propia maquinaria política, tal como lo dice este artículo del Washington Post. Una red, un movimiento, una forma de hacer política que ya no depende del visto bueno de los viejos jefes de Washington. Que seamos honestos, ya por su edad, pues se vuelven reacios al cambio. Y lo que vimos este año, pues lo confirma. Una AOC que ya no solamente apoya a progresistas, sino que es buscada por candidatos centristas. Una AOC que logró que su respaldo a Zoran Mandani terminara siendo una señal de poder real. Ella fue y se abrazó a Mandani en su noche de victoria, mientras en Brooklyn le manda un mensaje al establishment. El Partido Demócrata no puede durar mucho más negando el futuro. Eso no lo dice alguien que está jugando a perder. Eso lo dice alguien que entiende que el vacío de liderazgo en Estados Unidos pues, es tan grande que por primera vez en mucho tiempo la puerta está entreabierta para una figura como ella. Aquí viene la parte más loca.
Donald Trump lo sabe, sus asesores lo saben y por eso pues la atacan tanto, porque ellos entienden perfectamente cómo funciona el poder. Cuando te ignoran es que no les importas, pero cuando te dedican discursos, insultos y campañas enteras, es porque te tienen miedo. Y si algo ha quedado claro en este ciclo es esto: ese miedo está empezando a tener fundamento. AOC ya no solamente el outsider del 2018, es una opción real para el Senado, es una posibilidad para la presidencia en 2028. Y lo más importante, representa una generación completa que ya no está pidiendo permiso, como lo dije al comienzo. Y para entender por qué AOC importa hoy, pues no hay que devolverse al 2018, hay que mirar al 2028. Porque te lo digo desde ya, Estados Unidos se está preparando para unas primarias demócratas completamente abiertas, sin un líder claro, sin un heredero natural, sin una figura que pueda unificar al partido. Y ese vacío, pues ese gigantesco hueco, puede volverse el escenario perfecto para alguien como AOC. Aquí es donde la cosa se pone bien interesante para todos, incluso para quienes no siguen la política gringa día a día. Donald Trump ganó otra vez, el país está dividido en pedacitos gracias a Donald Trump. Los demócratas están peleados entre moderados, progresistas y sobrevivientes del trumpismo. Y cuando un sistema político está así, es cuando aparecen figuras inesperadas. Figuras que antes parecían muy jóvenes, muy radicales, muy diferentes. Y ahí es donde ella entra más fuerte que nunca. Porque mientras muchos piensan en los nombres de siempre, los tradicionales, Newsom, Whitmer, Buttigieg, Josh Shapiro, la pregunta real que está flotando en Washington es esta: ¿quién va a hablarle a la generación que ya no se siente representada por nadie? Esa generación que vive en arriendo porque comprar casa es imposible, que ve cómo le suben los impuestos mientras los multimillonarios se hacen más ricos. Esa generación que está cansada del teatro político y que no va a votar por un candidato de 70 años que les habla del pasado. Olvídense. Esa generación tiene nombre: los jóvenes, las mujeres, las minorías, los trabajadores precarios, y esos son precisamente los mismos grupos que han construido el movimiento detrás de Alexandria Ocasio-Cortez. Y otro detalle clave: 2028 no solamente es una elección presidencial, es una elección emocional, porque Estados Unidos va a llegar agotado, cansado de las peleas, del caos, de los insultos, de los memes, de los costos de vida y sobre todo cansado de las mismas caras de siempre. Por eso es que en los pasillos demócratas hay nervios, porque saben que si aparece alguien que combine carisma, claridad económica y un mensaje aspiracional, ese alguien puede barrer. Y aunque muchos no lo digan pues en voz alta, AOC cumple con ese perfil más que cualquiera. Tiene millones de seguidores, recauda dinero sin pedirle a los millonarios, o sea que no va a quedar con rabo de paja. Mueve a jóvenes que no votan regularmente y conecta con una parte del país que ya no cree en la política tradicional. Así que lo que está pasando no es casualidad. Los movimientos con Mandani, las alianzas nuevas con demócratas moderados y la forma en que la buscan para respaldar campañas, todo eso pues hace parte de una realidad que Washington está empezando a admitir. Bueno, ahora sí cambien el canal porque esta novela está mucho mejor. Les tengo una sorpresa que pues los va a dejar a ustedes con el tinto ahí atravesado. Porque sí, bueno, acabamos de hablar de AOC, pero ahora vamos con otra mujer que no tiene absolutamente nada que ver con el socialismo, ni con la izquierda, ni con Bernie Sanders, ni con nada de eso que ustedes de pronto están pensando. Ni siquiera tiene que ver con la realidad muchas veces. Y aún así, pues hoy está en la misma conversación de 2028. Estoy hablándoles de Marjorie Taylor Greene. Sí, esa MTG, la misma que se hizo famosa como una guerrera del MAGA, la que defendía a Donald Trump hasta en sus peores momentos. Sí, la que le está tomando la entrepierna a esa figura de cartón de Trump. La que decía que él era la salvación, la luz, el faro, el ungido. Y que esta semana pues apareció por ahí llorando, diciendo que la habían llamado traidora, que la habían presionado para que votara en contra de los archivos de Epstein. Pues agárrate. Ella también tiene su sigla, es MTG, vamos a decirle Marjorie. Bueno, mejor, ella ha estado en las noticias esta semana porque acaba de renunciar al Congreso y en privado ya lo dijo, se lo dijo a sus aliados que está considerando lanzarse a la presidencia en 2028, así como lo oyes. Bueno, yo lo veo más difícil por el lado republicano, pero ahí está la intención. Miren, después de todo lo que le dijo Donald Trump en los últimos posts, que ni para qué leerlos, ella se paró frente a la Casa Blanca y dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Pero miren,
¿Se dan cuenta ustedes de algo? ¿Se dan cuenta del tamaño del vacío político que hay en Estados Unidos ahora mismo? Porque si del lado progresista tienes a Alexandria Ocasio-Cortez preparándose para un salto histórico, y en la otra esquina, como dicen en el boxeo, tienes a Marjorie Taylor Greene diciendo que ella también podría ser presidenta. Aquí está pasando algo grande. Bueno, amigos, saquen ustedes sus propias conclusiones. De verdad, aquí pues no importa si te cae bien a José o si prefieres a Marjorie Taylor Greene. No importa si una les parece muy progresista o la otra muy extrema. Ese no es el punto. Lo que estamos viendo hoy, y por eso hice el video, es un cambio profundo en la maquinaria política de Estados Unidos. Un cambio que no nace de los de siempre, ni de los apellidos de siempre, sino de figuras que hace unos años nadie imaginaba en una conversación presidencial. Nadie imaginaba al alcalde de Nueva York, a Zohran Mamdani. Ahora tenemos dos mujeres completamente distintas, dos visiones opuestas del país, dos mundos que no se tocan y aún así las dos están señalando lo mismo. El sistema ya no es lo que era. Todo se está moviendo. Y 2028 puede ser la elección más inesperada en décadas en medio de una maquinaria desgastada. Y sí, volviste a adivinar. Esa es la frase para hoy. Maquinaria desgastada. Bueno, gracias a todos por el apoyo que recibo a diario. Gratitud total. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.